1 Timoteo, el capítulo 4. Cada año son más alarmantes las estadísticas que se muestran de accidentes, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Se difunden estadísticas que hablan de aquellos que conducen el auto, su vehículo, y a la vez están mandando mensajitos de textos. Yo no sé cómo llamaría usted a esa clase de persona. Pero hay descuidos que son fatales. Nosotros no conducimos un vehículo, sino la iglesia del Señor. Y el mismo adjetivo que nosotros podíamos hablar de esa persona cabe para el obrero cristiano, que también es descuidado, es irresponsable, pero al mismo modo las consecuencias serán muy dolorosas y hasta a veces fatales, como sucede con la persona que conduce y a la vez escribe un mensaje de texto. Por eso el texto que quiero compartir hoy, quiero que leamos a continuación, se encuentra en la epístola de 1 Timoteo, el capítulo 4, el verso 16, que dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿cuáles son las cosas que deberíamos cuidar esmeradamente? El obrero cristiano debe extremar su cuidado hacia dos direcciones, según lo que nos muestra la palabra del Señor. Lo primero que debería hacer un buen obrero cristiano es el extremar el cuidado de sí mismo. Y lo segundo que debería hacer es extremar el cuidado de la doctrina o de la enseñanza que él mismo da a la congregación o a la iglesia. ¿De qué forma vamos a poder extremar el cuidado que uno tiene de sí mismo? Según el contexto que miramos en lo que antecede, en primer lugar el apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo que lo primero que debería hacer para extremar el cuidado de sí mismo es nutriéndose a sí mismo, según lo que indica el versículo 6, nutriéndose a sí mismo. Si esto enseñas a los hermanos, sería buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Esta palabra, cuando uno la analiza en diferentes versiones, en algunos lugares aparece como bien alimentado. Es decir, un obrero bien alimentado con el mensaje de fe y de la buena enseñanza que ha seguido. Otra versión, por ejemplo, dice fortalecido por las palabras de fe y la verdadera enseñanza que has seguido. Me gustan estas palabras: bien alimentado, un obrero bien fortalecido por la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando esto lo aplicamos a nosotros, no deberíamos permitirnos trabajar desnutrido en la obra del Señor. El siervo de Dios que deja de meditar sobre las grandes verdades de la fe se va a debilitar a sí mismo. Y no solamente se debilita a sí mismo, sino que también va a debilitar el ministerio que Dios le ha confiado en sus manos. Por eso muchos, a la hora de trabajar y de ver las largas horas que a veces tienen que rendir al ministerio, y a veces esto sucede por tiempo, abandonan el ministerio. Otros trabajan con poco entusiasmo, y lo que va perdiendo también el obrero es la motivación de poder trabajar en la obra del Señor. Por lo tanto, un consejo para todos en esta noche: no te mueras de hambre, no te mueras de inanición, quizás por perezoso, por no tomarte un tiempo en leer la palabra del Señor. Dice el Salmo 1, hablando justamente acerca de la palabra de Dios, y habla de una bienaventuranza, pero el salmista expresa esta palabra: sino que en su ley medita de día y de noche. Amén. Gloria a Dios. De día o de noche. Y será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace
prosperará. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hay una ley que rige para el maestro que dice que cuando el maestro deja de aprender, deja de crecer. Y creo que Dios nos llama cada día a poder crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Si no te alimentás, nunca va a crecer tu ministerio. Lo que hay que alimentarse, lo que uno tiene que nutrirse es con Biblia. Amén. Con Biblia, con palabra del Señor. Una de las cosas que tenemos que entender es que debemos ser un experto en la Biblia, porque si hay algo que de esta noche podemos rescatar también para poner un buen parámetro, un buen equilibrio también, a Dios le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Amén. Así que debemos estar bien nutridos con la palabra del Señor. Nutrido para nutrir. Las personas se dan cuenta cuando uno está desnutrido en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que la gente a sí mismo hace los comentarios. Siempre habla lo mismo. Empieza con un texto y al faltarle justamente argumentos y al faltarle nutrición de la palabra de Dios va a dar vuelta, pero siempre va a terminar hablando de aquello que recibió en algún momento cuando se nutrió. Por lo tanto, tenemos que entender que la gente, el auditorio, nuestra congregación, a las personas que ministramos, les encantan cuando sus siervos están bien nutridos por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenía un problema en el año 1987, comencé el ministerio en Casilda. Como había una faltante de pastores, siempre se atendía la obra desde Rosario. Muchas gracias. Cuando comencé la obra, me fui a vivir allí. Era soltero al comienzo, 7 meses, y había un problema en la iglesia. Lo primero que noté fue que los hermanos eran pocos, pero el lunes iban a una reunión, el martes visitaban otro culto, el miércoles venían al culto de oración, el jueves se iban a la iglesia de fulano de tal, el viernes si tenían todo una agenda que ellos cumplían porque ellos andaban buscando siempre palabra de Dios. Como de aquí le proporcionaban la palabra de Dios el miércoles y el sábado, entonces ellos sabían que después podían recorrer todas las iglesias buscando algo como para poder alimentarse espiritualmente. Y en una de las visitas de un supervisor que tenía en ese momento, el pastor, yo le comenté, pastor, tengo este problema. Y él me dio un consejo y me dijo así que me duró para toda la vida. La sarna en las ovejas no se quita sino solamente por la buena alimentación. Así que no las retes, no le andes exhortando, no las persigas, sino dedícate a aprender y a estar bien alimentado para poder alimentar el rebaño. Vas a ver cómo las personas dejan de recorrer para quedarse en este lugar porque saben que en este lugar va a haber un buen alimento de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que traté de esmerarme y buscar de alguna forma poder alimentarme en la palabra del Señor. No es fácil salir a la obra. Tenía 19 años y trataba de hacer las cosas bien. Trataba de poder cumplir y agradar al Señor y tratar de ser eficiente en la obra del Señor. La mayoría de ustedes conocieron al pastor Poleico de alguna forma. Yo me entregué al Señor con él. Así que una de las cosas que me acuerdo la primera vez que lo conocí, viene mi hermano mayor, que fue el que me trajo al camino del Señor, dice, te quiero presentar al pastor. Él va a predicar hoy, el día miércoles. Dice, es flaquito ese, pero cuando predica la palabra del Señor, vos sabés cómo les pone la palabra. Así que me llevó a presentarlo, entré, y estaba ahí el pastor Nicolás con unos auriculares, tomando nota, no sé de qué, ahí estaba estudiando la palabra del Señor. Me saludó y de alguna forma yo lo tuve poco tiempo al pastor Nicolás conmigo cuando me entregué al Señor, porque después se casó y se fue a corriente. Pero hay cosas que a veces uno queda marcado. Tampoco nunca me enseñó homilética. De alguna forma era mi pastor y yo tenía que
ver las cosas como él hacía, ¿no? Pero cuando salía la obra, después que él se fue, bueno, vino otro pastor, que ese sí que me hizo laburar, Pastor Gersemich. Pero cuando salí a la obra y me tocó ser el responsable de alimentar un rebaño, lo primero que vino a mí fue la figura del primer pastor que tuve. Y me marcó porque yo entendí, digo, bueno, hay que alimentar a esta gente. Y lo primero que hay que hacer es un bosquejo. Así que no sabía hacer bosquejo, bueno, pero por lo menos escribía 4 cosas y de eso hablaba. Y traté de comenzar a profundizar porque a veces uno es observador y lo primero que me llamó la atención cuando el pastor, ingresé ahí a la pieza del pastor para empezar a cebarle mate, vi los libros que tenía. Los libros que él tenía, digo, bueno, el pastor debe tener libros también. Así que comencé a nutrirme de algunas herramientas, de Biblia, de algunas cosas que son interesantes para poder estar bien nutrido por la palabra del Señor. Así que, de alguna forma, uno fue alimentando a ese rebaño y bueno, al final dio su fruto para la gloria del Señor. Y los hermanos dejaron de asistir a otros lugares para comenzar a no solamente quedarse, sino a multiplicarse. Porque la oveja cuando está bien alimentada también tiene el poder de reproducirse. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted no solamente le da a sus hijos la comida que le gusta, sino la que necesita. Es bueno alentar, es bueno dar gloria a Dios y es bueno decir aleluya, es bueno que a la gente le diga, bueno, anda para adelante, metele nomás, pero hay cosas que la congregación necesita recibir y que es justamente lo que Pablo le dice a Timoteo, lo que vos aprendiste de tu mamá, de tu abuela, lo que vos aprendiste de mí, eso es lo que vos tenés que enseñar. Una buena enseñanza, una sana doctrina, cosas que realmente lo van a nutrir a ellos. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, no solamente anime, no solamente aliente, sino que corrija, adoctrine, vacune, alimente a su rebaño, y ese rebaño va a ser un rebaño que realmente va a dar alabanza y gloria al Señor. Esmérese en prepararse, oblíguese a profundizar en las Escrituras como aquel buen predicador que al final del libro de Eclesiastés habla de una persona que escoge la palabra, dedica tiempo, busca de alguna forma ser más excelente en su ministerio. Por lo tanto, un buen obrero no deja de nutrirse como corresponde, ni piensa que ya lo sabe todo, que ya no hay más que aprender, se esmera en aprender, se capacita constantemente porque ha asumido la responsabilidad de alimentar bien al rebaño que Dios le puso a su cuidado. Ahora, lo segundo que podemos ver en el cuidado de extremar, el cuidado de uno mismo, en el contexto nos habla de que el buen obrero debe ejercitarse continuamente. Versículo 7 dice el texto, desecha las fábulas profanas y de viejas. La parte B dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La idea es que se ejercite, que Timoteo debía entrenarse, debía esforzarse. En otras palabras, debía ir al gimnasio espiritual. Siempre tendemos, según lo que Pablo le muestra a Timoteo, a hablar más de lo que nosotros practicamos. Hay una tendencia. Al griego le gustaba hablar mucho. Inclusive tenía lugares indicados donde la gente iba a escuchar a aquellos que hablaban de su sabiduría. Pero el cristiano también muchas veces cae en el mismo error. Tendemos a hablar más de lo que nosotros practicamos. Y esto pasa con la oración, por ejemplo. Hablar de oración, dar estudio de la oración y tener una buena predicación de la oración no significa orar. No significa que yo ore. Hablar de el estudio de la palabra y hablar sobre la necesidad de estudiar la Escritura, de profundizar, tampoco significa de que yo esté estudiando. Hablar de evangelizar y de la necesidad de ganar almas para Cristo y de la necesidad de ver la eternidad de esas almas, si mueren, a dónde van, cuál será su destino, no significa que yo esté evangelizando.
A todos nos pasa. Pablo conocía esa debilidad de muchos obreros, por eso le anima a Timoteo que su vida no solamente consista en palabras. El consejo era claro: no te enredes en las muchas palabras. Dice la traducción al lenguaje actual, 1 Corintios capítulo 4, verso 20, no te enredes en muchas palabras porque el Evangelio no consiste en palabras. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solamente por lo que dice. Lo demuestra con lo que hace, con lo que practica, con lo que se ejercita, no solamente con lo que dice. Y Pablo está animando a Timoteo a que haga esa gimnasia espiritual para mantenerse en buen estado. La gimnasia que él propone son aquellas disciplinas que muchas veces nosotros estamos constantemente hablando y que son las que abren la puerta para tener una mayor intimidad con nuestro Padre Celestial. Estoy hablando de la adoración, estoy hablando de la lectura, hablo de la oración, del ayuno, del silencio, de la quietud, de todas esas herramientas que a nosotros nos van a ayudar a poder crecer en nuestra relación con el Padre Celestial. Que tu disciplina no esté mal direccionada, si a lo mejor eres muy disciplinado en algunas áreas, pero muchas veces nos disciplinamos para muchas tareas que tenemos que desempeñar, para compromisos que asumimos, pero no somos tan dedicados a aquellas cosas que van a tener un provecho para nosotros. Si no eres disciplinado, aprende a disciplinarte. La disciplina abre puertas. Es lo que hacemos cuando nosotros estamos solos, cuando los ojos de nadie nos ven. Como lo dijo el Señor en Mateo capítulo 6, verso 6, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Habla de esa disciplina que trae grandes réditos a la hora de la exposición en público. Pero si no hay un buen fundamento, si no hay un buen cimiento, es imposible de que Dios se glorifique de alguna forma. La excelencia en cualquier emprendimiento en la vida siempre tiene un precio que hay que pagar. Por lo tanto, no descanse solamente en el don que usted recibió, en el talento que el Señor le entregó para poder dedicarse, sino que usted debe practicar en la presencia del Señor, haga los ejercicios necesarios. La palabra del Señor nos indica que el mismo Señor se despojó a sí mismo de esa figura de Dios, tomó la forma humana y nos indicó el camino. Su éxito muchas veces radicaba en esos momentos de privacidad que él tenía con el Padre Celestial. Hay un versículo en Lucas 5:16 que dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. El secreto de la disciplina y el secreto del éxito en tu ministerio tiene que ver con aquellas horas que nosotros dedicamos a estar a solas con el Señor. Y yo creo que Dios te llama nuevamente a dedicarles esas horas que muchas veces en el día no la encontramos, pero nosotros nos hacemos tiempo para todo aquello que realmente queremos hacer. Si queremos estar con el Padre Celestial, bueno, vamos a tener que apagar quizás más el televisor, o vamos a tener que dejar algunas cosas a un lado que nos gusta, que tienen un placer quizás momentáneo, y vamos a tener que dedicarle un tiempito para poder estar con nuestro Padre Celestial. Le aseguro que su ministerio nuevamente va a comenzar a florecer. El buen obrero pone por obra cada día aquello que enseña a los demás, porque sabe que es la única forma de estar en óptimas condiciones espirituales. Gloria al nombre del Señor. Y en esos momentos de intimidad es cuando Dios lo llena con su Espíritu Santo, es cuando Dios invade su intimidad con su presencia y le va mostrando y viene esa revelación que muchas veces hace falta para tener un ministerio fresco. Lo tercero que nos muestra el contexto es que uno va a cuidar, se va a cuidar extremadamente, estando siempre dispuesto a trabajar arduamente. Verso 10 dice la palabra del Señor que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice el verso 13: entre tanto que voy, ocúpate y da en lo que uno se debe ocupar. Dice el verso 15:
ocúpate nuevamente en estas cosas, permanece en ellas. Es interesante ver que los verbos que usa el apóstol Pablo hablan claramente de una actitud de un siervo de Dios. El siervo de Dios debe estar dispuesto a trabajar. Los verbos son trabajamos, ocúpate, nuevamente dice ocúpate. Y en esto tenemos un gran maestro que nos dio un gran ejemplo. Jesús mismo, Él dice que no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo de Dios nos dio ejemplo de que hay que servir. Él vino y sirve constantemente. Esta palabra es la misma que Pablo usa en diferentes cartas para explicar que el cristiano es una persona que debe trabajar, mayormente un obrero. Pero en varias oportunidades el apóstol Pablo usa estos verbos para decir que hay que trabajar para el Señor arduamente. Y él mismo dio ejemplo en cuanto a trabajar. Ahora, no solamente hay un trabajo espiritual, sino que también hay un trabajo material. En cuanto al trabajo espiritual, el apóstol Pablo dice en uno de sus saludos, saludad a la amada Pérsida, dice, la cual ha trabajado mucho para el Señor. Una mujer que ha trabajado mucho, y el apóstol se toma un tiempo para poder de alguna forma exaltarla. Filipenses 2:16 dice en otra versión, nunca dejen de crecer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes, el día en que Cristo vuelva, y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Hablan de un trabajo espiritual que hizo el apóstol Pablo. Y en 1 Timoteo 5:17, en otra traducción, nosotros la conocemos, ayer el pastor Palma lo citó, dice, los líderes de la iglesia que trabajan, y especialmente los ancianos, dice que trabajan en predicar y enseñar. Dice esta versión así, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo, hablando de un trabajo que se hace, merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. ¿Cuánto dicen amén? Yo cuando habla de doble honor, esa palabra es honorario, ¿no? Que le paguen el doble. Según el sindicato, bueno. También habla de un trabajo espiritual. Efesios 4:28 dice la palabra, al que hurtaba no hurte más, sino que ahora trabaje. Escucha esta versión. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad, sin alusión a nadie. Amén. Si eres ladrón, deja de robar y trabaja. Gloria a Dios. En cuanto a lo material, segunda de Tesalonicenses 3:8-10, habla también de algunos problemitas que había en la iglesia primitiva. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Ejemplo de trabajo en lo espiritual, ejemplo de trabajo en lo material. Pablo decía, el obrero tiene que trabajar. Y es interesante que Pablo quería recordarle a Timoteo que debía de trabajar arduamente para el Señor, porque justamente los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos ungidos, trabajan incansablemente porque el enemigo trabaja infatigablemente. Por lo tanto, nosotros no tenemos tiempo que perder, tenemos que llegar antes que ellos. Amén. Porque de alguna forma alguien los va a alcanzar, sea lo bueno o lo malo, pero que le pueda alcanzar antes el mensaje sano, la sana enseñanza, que no lleguemos tarde. Pero para eso tenemos que trabajar arduamente en el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Todos tendríamos que tener ese hermoso hábito de poder trabajar, que de alguna forma se aprende mirando el ejemplo.
entre algunas motivaciones correctas para trabajar, porque hay veces que uno dice, ¿por qué tengo que trabajar? 1 Corintios 15, 58, un versículo que siempre lo usamos para mandar saludos. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí encontramos una de las grandes motivaciones por el cual el cristiano debería trabajar, y es que el postrer enemigo, la muerte, ya fue vencida por Cristo Jesús. Amén. En la gran exposición de Pablo en 1 Corintios acerca de la resurrección de los muertos, esta es la conclusión. Pablo está diciendo, si hay algo por lo cual nosotros deberíamos trabajar y estar firmes, es porque Cristo venció la muerte. Si la muerte fue vencida, lo demás casi no tiene sentido. Son pequeñas tribulaciones o son pequeñas escaramuzas, pero al fin y al cabo la muerte va a ser vencida por Cristo Jesús cuando se efectúe la gran resurrección de entre los muertos. La palabra nos dice, estén firmes, pero en nuestro trabajo constante. No que trabajo un mes y después me tienen que buscar. Creciendo la obra del Señor. Esa palabra tiene que ver no con crecimiento espiritual, sino con crecimiento en lo que yo hago para el Señor. Es decir, que tengo que crecer o acrecentar mi trabajo para la obra del Señor. En otras palabras, si trabajás, seguís trabajando y aumentá tu trabajo para el Señor. Porque siempre debemos ir trabajando y ese trabajo tiene que ir en progreso. Predicás, hay más para hacer. Cantás, hay mucho más para hacer. Sos llamado a enseñar, hay mucho más para hacer. Siempre tenemos que ir buscando de poder trabajar y aumentar nuestro trabajo en las cosas del Señor. Tendremos que dar cuenta un día en el tribunal de Cristo. Por eso es necesario que también nuestra motivación sea esa. Porque dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por todo lo que usted haga o por lo que no haga, un día el tribunal, allí de rodillas a nosotros, nos dirá felicitaciones o tendremos pérdida. Pero qué hermoso ese día poder recibir un galardón o una corona de vida para después tirársela en honor y gloria a aquel que lo merece. Amén. Porque es Cristo el que lo hace en nosotros o a través de nosotros. Otra motivación correcta, Juan 5:17, porque Jesús trabajó infatigablemente. Nosotros también deberíamos trabajar y fatigarnos y cansarnos para la extensión de su reino. Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Gloria a Dios. Otra motivación, porque tus mayores espirituales trabajaron mucho para el Señor y deberías imitar su ejemplo. Qué hermoso es poder tener en el recuerdo a aquellos que nos antecedieron, nuestros padres espirituales que trabajaron y hasta quizás dieron su vida y su último suspiro fue trabajando para la gloria y la honra del Señor. Amén. Que nosotros podamos tener ese ejemplo. Un buen obrero ha adquirido el buen hábito de trabajar para su Señor, es comedido, siempre se ofrece, sabe que siempre hay más para hacer, no está para ser servido sino para servir, sirve de buena gana, no hay que estar mandándolo siempre, no espera aplauso de hombre, sino que todo lo que hace, lo hace para el Señor. Sabe que la mies es mucha. Amén. La mies es mucha, el trabajo para hacer para el Señor es mucha y ahí dice siempre, Señor, cuenta conmigo. Amén. Otra forma de cuidarse a sí mismo es estar preparado para sufrir. Versículo 10. Dice la palabra, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Esa palabra sufrir oprobio significa agonizar en una lucha. Es decir, que luchamos hasta el punto del agotamiento, exhausto, muchas veces doloridos, pero el luchador no pierde de vista su objetivo.
En 2 Corintios capítulo 11, no lo voy a leer, solamente lo menciono, del verso 24 al 27, Pablo habla de muchas veces que fue castigado con varas, con látigo, cuánto sufrió, mucho cansancio, dolor, agonía, naufragios. Sufrió esos peligros porque estaba totalmente comprometido con el ministerio y tomaba en cuenta el valor de las almas, la eternidad que había en ellos. Sabía que era su destino poder ganar almas para Cristo y eso era lo que estaba en juego, por eso no podía tirarse para atrás o dejarse morir. Sabía que le esperaba, tenía una gran tarea por delante y si hay que sufrir, bueno, hay que seguir para adelante. Como obrero debemos comprender que siempre, en muchas ocasiones, como ayer escuchamos, hay veces que Dios no escucha nuestra oración. No siempre Dios quita el dolor, no siempre Dios quita la aflicción cuando nosotros oramos. Por el contrario, Dios utiliza ese dolor, esa amargura, esa aflicción para moldear nuestro carácter y para hacernos madurar en muchas áreas que de alguna otra forma, si no fuera por la aflicción, jamás maduraríamos. Recién convertido, el apóstol Pablo escucha, quizás llevaba horas o días de convertido, escucha de parte del Señor el propósito con el cual le fue el llamado. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo no sé a cuál o quién se atrevería a predicarle a alguien recién convertido y usted le va a decir a esa persona que ni bien te conviertas a Cristo Jesús, si te decidís a ser un discípulo del Maestro, de nuestro Señor, vas a padecer mucho por causa de su nombre. La persona quizás pegue la vuelta y salga disparando. Pero el Señor no tuvo temor de decirle a Pablo que tenía por delante toda una vida de padecimiento, de sufrimiento. Lo hizo el Señor. Le estaba diciendo, ¿querés convertirte en mi seguidor? Bueno, te espera por delante mucho sufrimiento. Y entre nosotros hay muchos obreros a los cuales nosotros debemos honrar, sabiendo que sobre todo, a pesar de las aflicciones, las amarguras que tuvieron que pasar, permanecieron fieles al Señor. Amén. Y firmes en su fe. Para nosotros hoy son un buen ejemplo a imitar. En su sufrimiento no bajaron la guardia, sino por el contrario, afirmaron nuevamente su fe y dijeron, hay que seguir adelante. Amén. Uno siempre está preparado para luchar de los de afuera, pero nunca se prepara para una lucha interna contra la ambición egoísta, las ansias de poder, la avaricia. Pero de alguna forma el sufrimiento es necesario para hacer notar cuándo un obrero es aprobado por el Señor. Quizá el sufrimiento, el dolor, venga sobre tu vida de una forma muy fuerte, pero que ello no melle para nada la pasión, la entrega hacia el Señor y hacia su obra. Sabiendo que los mismos padecimientos, dice Pedro, se van cumpliendo en nuestros hermanos por todas partes. Que las pruebas a que eres sometido te hagan buscar en más profundidad hacia el Señor, que puedas anclarte y clavarte de rodilla y hasta que no recibas una visitación, una palabra de parte del Señor, no te pares de estar buscando la poderosa presencia del Señor. Que el sufrimiento haga en tu vida lo que hizo en Job, que dijo, antes sí, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Y usted se va a levantar con una nueva palabra, una nueva impresión de la presencia del Señor. Un buen obrero no teme a las pruebas ni a las aflicciones. Saben que son una oportunidad para demostrarle al Señor cuánto está comprometido con Él y con su obra y cuánto de verdad le ama. Está consciente de que el alumno no está por encima de su maestro. Si el Señor sufrió y le tocó sufrir, a nosotros también nos va a tocar sufrir por causa del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Quiere cuidarse a sí mismo? La palabra nos dice que uno se gana el respeto por medio de un buen ejemplo.
Timoteo era un ministro joven. ¿Cómo podría él ganarse esa autoridad delante de la iglesia? Parece que Timoteo estaba siendo observado por su edad. ¿Será que los jóvenes pueden servir al Señor? Seguramente los falsos maestros eran de mayor edad que él y por lo tanto eso es como que usaban como motivo para menospreciar a Timoteo. Pero la manera de ganarse el respeto de la iglesia sería por medio de una vida ejemplar. Esta es la forma de poder acallar la crítica de nuestros opositores. Para ganarse el respeto del obrero, él debía extremar el cuidado en primer lugar de sus palabras. El lenguaje sirve para comunicarnos entre nosotros, pero también dice el Señor en su enseñanza que revela todo lo que hay en nuestro interior. De lo que nosotros hablamos, eso es lo que está lleno nuestro corazón. Por lo tanto, Timoteo debía ser prudente en sus palabras. David, cuando fue citado para ir a tocar a la corte de Saúl, una de las cualidades que dejó resaltar uno de los siervos de Saúl fue que encontré a un joven, a un muchacho, que toca bien, pero también es prudente en sus palabras. ¿Amén? ¿Querés cuidarte a vos mismo? Sé prudente en todo lo que hablas, porque es de la forma en que miden tu madurez. Su conducta debía cuidar. Existe una estrecha relación entre lo que uno enseña y entre lo que uno vive. Si vivimos lo que predicamos, la gente nos quiere oír. Si no vivimos lo que nosotros predicamos, la gente no nos quiere escuchar. Alguien dijo así, un sabio, que es muy fuerte, es tan fuerte lo que veo que no me deja escuchar lo que me querés decir. Es decir, seamos consecuentes con los que predicamos. Amén. Tenía que ser un ejemplo en amor. Y qué interesante que creo que a todos nos pasa, no es fácil amar. Aunque uno le diga amor a todo el mundo, ¿no? No es fácil amar, pero cuando vivimos por el Espíritu Santo, la primera virtud del fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cómo viene el amor a mi vida? Por una estrecha relación con Dios. Cuando Dios llena mi corazón, puedo amar al que es difícil amar. Puedo amar al inconverso y también puedo amar a mis hermanos, amar al prójimo. Por lo tanto, por naturaleza quizás somos propensos a amarnos a nosotros mismos, pero cuando Dios llena con su Espíritu Santo nuestro corazón, podemos amar, porque de Él proviene el amor. Tenía que ser ejemplo en espíritu. El obrero es aquel que no teme ser diferente. Siempre hay grupos de gente, en grupos de jóvenes en la iglesia, y cuando uno quiere destacarse y ser diferente, siempre viene la burla, siempre viene, si te arrimás mucho al pastor, sos el oreja del pastor, ¿no? O aquel que quiere de alguna forma ganarse un puesto, pero qué interesante es que Dios va a utilizar a aquel que es diferente. Pablo le dijo a Timoteo, demostrá que sos diferente en tu espíritu, en tu actitud. Todos recordamos quizás la historia de Caleb. Dios dijo algo de Caleb y habló de que él tenía un espíritu diferente al resto. A Caleb no le costó mucho ser diferente al resto porque los otros dejaban mucho que desear. Pero cuando Dios vio esa diferencia en Caleb y en otro que se llamaba Josué, todo el pueblo que no le creyó a Dios murió en el desierto. Pero los dos, que eran diferentes a todo el grupo, pudieron heredar la tierra prometida. Amén. Y solamente Dios va a usar al joven que se atreve a ser diferente. Aquel que está dispuesto a pagar el precio, quizás del menosprecio del grupo, quizás de la burla de muchos. Pero Dios honró a Daniel porque quiso ser diferente. Amén. Honró a Caleb, a Josué, jóvenes, que realmente nos podamos jugar por él. Siempre Dios se juega por aquellos que se la juegan por él. Amén. Ejemplo en fe. Ahora esta fe no habla de la fe que quizás en estos días hemos oído. Esta fe se traduce como fidelidad. Pablo agradecía al Señor diciendo en 1 Timoteo 1:12, agradecía al Señor que dice, me tuvo por fiel.
poniéndome en el ministerio. Y a Pablo le requería, tenés que mostrar fidelidad. Si vos mostrás fidelidad en tu ministerio, en tu forma de conducirte, vas a ganarte el respeto de la gente. Si sos fiel, esto significa lealtad inconquistable, lealtad a Cristo, lealtad en su profesión de fe. Qué fácil hoy es pasarse de la vereda de enfrente, porque no se tiene ni conciencia de en lo que hay que creer, ni se sabe muchas veces en qué uno tiene que ser fiel. Uno tiene que ser ejemplo también en pureza. Timoteo tenía que ser puro. Timoteo debía mantenerse puro, según lo que dice el capítulo 5, verso 2, en el trato con el sexo opuesto. ¿Querés cuidarte a ti mismo? ¿Querés ser un obrero que Dios pueda usar de una forma libre? Tenés que extremar tu cuidado con el sexo opuesto. Los engañadores, según lo que dice el contexto, capítulo 4, verso 3, prohibían el matrimonio. Pero quizás eran culpables de muchos pecados sexuales. Por eso Timoteo recibe este consejo: conservate puro, cuidá tu pureza. Y el obrero cristiano debe dar buen ejemplo en esta área de su vida, en la cual muchas veces los jóvenes son tentados y son débiles. Por eso es interesante que si nosotros queremos cuidarnos al extremo de nosotros mismos, usted tiene que escapar de la pornografía, de la inmoralidad sexual. No dé lugar a los pensamientos cargados de laxivia. Huye de la fornicación, del adulterio, que terminan arruinando cualquier hermoso ministerio que Dios ha dado y producirá como consecuencia también un desastre en la congregación en que ministramos. Dios necesita obreros puros, que marquen la diferencia. Que Dios no tenga ningún problema en usarlo. Y hay buenos ejemplos que nosotros podemos seguir de pureza. Hay buenos ejemplos que uno no solamente uno fue marcado por la palabra, por la predicación, sino que hay buenos ejemplos que uno puede ver de pureza y santidad y uno puede imitar esos buenos ejemplos. Amén. El que no quiere pecar y pide ayuda a Dios, yo sé que Dios lo guarda de pecar. Amén. Lo guarda en santidad. El que dispone en su corazón ser diferente al resto, Dios le va a ayudar y le va a dar una cuota extra de poder para mantenerse fiel a Él, para honrar su ministerio. Un buen obrero sabe que no solamente necesita autoridad espiritual, sino autoridad moral, la cual se va a ganar a través de su vida ejemplar. ¿Quiere cuidarse a sí mismo? Extreme su cuidado en el uso del don que Dios le ha dado. Verso 14 dice la palabra del Señor: no descuides el don que hay en ti. El buen ministro debe usar plenamente el don. ¿Qué don tenía Timoteo? Algunos dicen que era el don de sanidad, otros dicen que era el don de evangelista, otros dicen que era el don de profecía. Quizás tenía varios dones. Quizás usted en esta noche tenga un don, 2 dones, 3 dones en los cuales muchas veces se manifiesta el Señor. Parece que este don le fue dado a Timoteo o fue manifestado en su vida por medio de una palabra profética en el momento en que los ancianos de la iglesia local lo apartaban a Timoteo para el ministerio por medio de la imposición de manos. ¿Cuánto hace que no se manifiestan los dones espirituales sobre tu vida? ¿Te mantienes en un buen estado espiritual para poder ser usado por Dios? Porque hay veces que uno necesita una herramienta y a lo mejor esa herramienta que va a buscar al taller o a la caja de herramientas, cuando la toma en sus manos, de repente la pinza que la necesita está oxidada y no puede ser usada. El instrumento está, la herramienta está, pero no está en condiciones. Pero si te pones en condiciones espirituales, seguramente Dios no va a tardar nuevamente en usar tu vida para la gloria y la honra de su nombre. Amén. No descuides el don que hay en ti. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿A quién culparás de tu estado espiritual?
Somos unos campeones a veces en echarle la culpa a uno, a otro. Yo estoy así por causa del pastor, estoy así por causa de la iglesia, culpa de ustedes. Pero por más que te culpes, eso no hace que vuelvas nuevamente al estado espiritual. ¿Quién sale perjudicado de nuestra irresponsabilidad, de no mantenernos correctamente? La palabra indica, el pueblo de Dios. Dios te dio un don justamente para poder ser de bendición. Un buen obrero no se descuida, es responsable en lo que Dios le confió para ministrar al pueblo, está comprometido a estar en óptimas condiciones para cuando su Señor desee usarlo como un instrumento, ahí está disponible para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé cómo anda usted o cómo ha venido a este encuentro, pero que este encuentro sirva nuevamente para poder estar en condiciones espirituales. Permita que el Espíritu Santo entre a su interior y quite o saque todas aquellas cosas que no sirven y usted salga de este lugar con una vida renovada, con un compromiso renovado para la gloria y la honra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y además dice que persevera, verso 15, que dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ella. Este verbo significa que uno tiene que estar como absorbido por todas las cosas que Dios le ha dado. Pablo estaba diciendo que la mente de Timoteo debía estar sumergida o inmersa en las cosas espirituales. El deber del obrero es siempre avanzar. A pesar de ser joven, debía ganarse el respeto de todos. Yo no sé si usted se encuentra estancado o se encuentra en crecimiento. La Biblia habla muy fuerte del peligro de parar en el crecimiento. Y Dios te ha traído en esta noche para decirte que tenés que avanzar, que tenés que crecer, que no podés quedarte con lo que ya aprendiste. Hay mucho más por poder alcanzar en el camino del Señor. ¿De qué vale al obrero cristiano practicar todas las disciplinas espirituales que hemos visto por un lapso de tiempo y después tirarse al abandono o vivir en un vaivén espiritual, perdiendo la confianza de sus mayores espirituales, que tanto a veces nos cuesta ganar? Dios nos llama a una vida de perseverancia, no solamente un mes o dos o un año, nos llama a no descuidar el don, pero toda una vida de servicio para la gloria del Señor. Amén. No es que tenés que andar bien 2 o 3 años. El que persevera hasta el fin, dice la palabra. Amén. Y en eso también se involucra aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Creo que se me fue el tiempo, pero el segundo punto dice que tenemos que extremar el cuidado en la enseñanza a la iglesia. La palabra nos dice que hay cosas que nosotros deberíamos enseñar y hay cosas que no deberíamos enseñar o permitir que se enseñe. Pablo aconsejó a Timoteo que tuviera cuidado con las fábulas profanas y de viejas, las genealogías interminables, con espíritus engañadores, doctrinas de demonios, los judaizantes o lo de la circuncisión, con lobos rapaces, con falsos maestros, falsos profetas, superapóstoles. Todas estas cosas Pablo tenía que aconsejar a sus obreros porque Pablo murió luchando contra estas cosas. Pablo ordena a Timoteo inclusive y a Tito también a desechar a aquellos que traían esta clase de enseñanza errónea. Tenía que rehusar y no permitir que entren en la congregación. Segunda Timoteo 2:23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. A Tito lo dice en el capítulo 3, versos 9 y 10, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Extremar el cuidado de lo que se enseña en la congregación. Si me permito ir un poquito a lo que nos pasó también, podría decir que creo que también fuimos negligentes en permitir que entren cosas dentro de la congregación que después tienen sus consecuencias trágicas.
Esto implica rechazar fuertemente estas cosas peligrosas. La idea era que Timoteo mismo tenía que hacer un esfuerzo de su parte para hacer que esto no entre. ¿Cuál es la razón por la que hoy entran con tanta facilidad nuevamente las falsas doctrinas, prácticas foráneas, peligrosas? Y es precisamente por el analfabetismo bíblico y la ingenuidad de nuestras congregaciones. Pero si ellos son así es por causa de que el maestro no tiene un cuidado extremo de sí mismo, ni se nutre a sí mismo para dar y estar alerta. La falta de discernimiento espiritual, la falta de examen de aquellas cosas nuevas. Voy terminando. Pablo llamó a los ancianos a Éfeso y le dio un par de consejos. Le dijo que entre nosotros mismos se van a levantar esta gente. Y nosotros hoy también, quizás reunidos, tendríamos que tener cuidado de las cosas que permitimos que entren o se infiltren de alguna forma en nuestra congregación. Tenemos que rechazar de plano, por ejemplo, los pactos financieros con Dios. La ofrenda que muchas veces se levanta, pero por avaricia, le quieren meter avaricia en el corazón a los hermanos. La falsa prosperidad, la falsa unción, el sistema G12, la nueva era metido en muchos mensajes, el ecumenismo, el movimiento apostólico moderno, las maldiciones generacionales, el fetichismo cristiano, el profetismo moderno, la fe en la fe, que en otras palabras es la visualización, la deificación del hombre, el dominionismo, es decir, ya no hay más rapto, tenemos que conquistar la tierra, estamos como los testigos de Jehová. Todas estas cosas son muy peligrosas y son doctrinas erróneas y se infiltran por medio de un CD, por medio de la televisión, por medio de la librería, iba a decir, pero Pero Pablo le aclara bien lo que debía enseñar: vida cristiana y doctrina cristiana. La vida cristiana a través de su ejemplo, de todo lo que él debía practicar constantemente, y la doctrina que él había recibido, todo el consejo de Dios. Como hoy se escuchó también a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, enseñarle a cada uno según su edad, matrimonios, preparar al obrero de una forma integral, todo el consejo de Dios. Yo creo que esto que dice la palabra, si te cuidas a ti mismo, si haces todo lo que dice la palabra, te salvarás a ti mismo. Pero como consecuencia también se salvarán los que te oyeren. Amén. Fíjese con qué responsabilidad Pablo le cargaba a Timoteo, un ministro joven. Hoy estamos también toda una camada nueva de obreros jóvenes, personas que Dios está llamando a servir. Muchachos, cuidémonos al extremo. Amén. No seamos irresponsables con lo que Dios nos metió en el corazón. Pablo confió mucho en Timoteo al poder ponerlo como pastor en una iglesia en Éfeso. Era joven, pero la obra había que hacerla. Yo no sé si usted se siente quizás con fuerzas disminuidas o que no tiene la capacidad suficiente. Quiero decirte que la capacidad proviene del Señor. Amén. Y que Él en esta noche está dispuesto a derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida. Gloria a Dios, porque no nos deja solo para hacer la obra, sino que Él nos capacita a través de su Espíritu Santo y su palabra. Amén. Pero tenemos que cuidarnos. Vamos a estar de pie, por favor, y vamos a orar al Señor agradeciéndole por su palabra.